Usted se siente, es el compromiso que tiene con Dios. Ese compromiso que quiere tener con Dios. Nena, por favor, me pasas mi agua. Te voy a invitar, hermanos, a que abra su Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pedro. Gracias. Capítulo 1. Últimamente Dios nos ha estado hablando sobre esta carta. Pedro tiene mucho que decirnos tocante a nuestro Señor Jesucristo, un hombre duro, de carácter, pero que conoció muy bien a nuestro Señor. Que el apóstol aquí le está escribiendo a los expatriados, pero bueno, amplió su carta hasta nosotros. ¿Ya lo tiene, hermano? Muy bien, primera carta del apóstol Pedro 1, del 18 al 20, le vamos a dar ahí lectura. Del 18 al 20. ¿Ya lo tiene? ¿Ya se acomodó? Ahora sí vamos a ponernos tantito de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntitos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no solo con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Tome sus lugares, hermanos. Déjeme orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos das el día de hoy. Gracias porque sabemos que la dejaste escrita, Señor, para algo para nosotros, que nos va a ayudar, Padre, a entender el por qué y para qué hemos sido salvos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga cada palabra tuya en mis labios, que yo solamente sea ese instrumento que tú vas a usar, Padre, pero que todos, Señor, que en todos quede grabada esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y sobre todas las cosas que decidamos en esta tarde ponerla en práctica en nuestras vidas, porque tú vienes pronto por tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Y bueno, hermanos, el apóstol Pedro escribió esta hermosa carta, la presentó como una doctrina de la gracia. Hemos hablado y hemos dicho, ¿verdad?, que gracia significa un don no merecido, algo que no nos merecíamos, pero que, como acabamos de leer, en su grande amor lo hizo por nosotros. Nos amó. Oíamos entre semana que decía, ¿verdad?, que no es que yo le haya amado primero, es que Él me amó primero y dio su vida por nosotros, y nosotros en agradecimiento pues correspondemos a ese amor, hermano, no, en ese amor para con nosotros. Dice la iglesia que está aquí, que estaba ahí en Babilonia, hermanos. ¿Dónde es en Babilonia? Bueno, en Babilonia significa, dicen a veces que es simbólico, que se hablaba en simbólico, pero y que en realidad se refería a Roma. Pero ahí en Primera de Pedro, ahí 5:13, no lo busque, solamente le estoy dando historia de esta carta. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. O sea que estaba hablando de una iglesia que estaba allí en Babilonia. Y el primer pensamiento principal es del apóstol Pedro, es el sufrimiento del cristiano, hermanos. Decía que es necesario que suframos, pero que nos mantengamos firmes. El anhelo del apóstol Pedro, era que nos mantengamos firmes. ¿Por qué, mi hermano? Porque a veces cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros padecemos, somos muy dados a alejarnos de Dios. Somos muy dados a desalentarnos, hermanos, a sumergirnos allí en la situación en la que estamos, y muy poco vemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, o culpamos a Dios de ello.
¿Cómo lo culpamos? Bueno, pues alejándonos, molestándonos. A veces decimos, no estamos molestos con Dios, pero en realidad sí, porque dejamos de orar, dejamos de leer, nos deprimimos, nos sumergimos ahí y nuestra mente está enfocada en lo que estamos pasando. Pero el apóstol Pedro está aquí diciendo que es necesario. ¿Por qué? Aún mismo Jesús dijo, es necesario que padezcan. El apóstol Pablo también dijo, es necesario que padezcan. ¿Por qué? Para que se pueda hacer manifiesto o hecho, no le podría decir la palabra, la traigo pero no puedo decir, el carácter de Dios en nosotros, para que seamos moldeados, hermanos. Cantamos muy seguido, ¿verdad? Barro en tus manos o el alfarero, pero cuando Dios nos mete allí a ese fuego, a esa prueba, como que hacemos todo lo contrario a lo que cantamos, porque el canto dice, quiero una sonrisa cuando todo va bien, cuando todo va mal, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Damos la sonrisa o está aquí nuestro ceño aquí bien fruncido, verdad? Sumergido. Y luego, ¿qué más dice? Quiero una alabanza. Y lo hacemos, hermanos. No, nos ponemos a quejar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si tanto que se habló, tanto que se dijo, ¿y por qué, Señor, me pasa a mí? ¿Por qué me tocó esta mujer? ¿O por qué me tocó este hombre? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y casi no alabamos a Dios y le damos gracias y le decimos, yo creo que esto Dios me lo está dando porque quiere moldear mi carácter. Días pasados ponía ahí en Facebook una postal donde dice, no dejes que las situaciones saquen lo peor de ti, sino todo lo contrario, ¿verdad? Que saquen el carácter de Dios. Esas situaciones que salga el carácter. ¿Qué es el carácter? Los frutos, mi hermano. Los frutos en nosotros. ¿Cómo sé yo qué tanto he madurado? ¿Qué tanto he avanzado? Bueno, en esos momentos de problemas, de dificultad, ahí usted dése una valoración. ¿Qué tanto, hermano? Y si usted ve que aún actúa en su manera vieja de vivir, en su vieja carnalidad, bueno, tiene tarea. Hay que trabajar en ello en nuestras vidas, porque algo que es el evangelio es eso, estar trabajando en las vidas de las personas y estar trabajando en mi propia vida hasta que Cristo venga. No es de que ya lo logré y bueno, y ahora sí, mira, lo superé. No, hermano, cada vez, acuérdese que cuando usted supera un nivel, yo casi no juego jueguitos, casi no, pero en un tiempo lo jugué, ¿verdad? En mi trabajo, había unos regalos que era un jueguito que se llamaba el Tretis, era un jueguito y como yo trabajaba ahí, pues tenía el privilegio, ¿verdad? De tener ahí esos jueguitos en mi mano. Yo en un tiempo lo jugué, hermanos, que después me dolían mis dedos, decía, ¿por qué me duelen? ¿Por qué me duelen? Pues era esa cosa. Entonces, pero lo que yo miraba es que cada nivel que yo pasaba se iba aumentando la dificultad y cada vez otro nivel y la dificultad al grado hasta que ya me fastidiaba y decía, no puedo. Ahora he escuchado, no juego, hermanos. De hecho, cuando yo tengo un celular, yo inmediatamente le digo a alguno de mis sobrinos, que son los que más saben, quítale todos los juegos al celular, quítaselos todos, porque en realidad no los quiero ahí. Y bueno, pero ahora fíjese bien, hermanos, ahora he sabido por mis sobrinos que ahora si usted no puede pasar un nivel, lo compra. Mira, la hermana Nena dijo, sí, hermana, ya lo compra y lo pasa. ¿Sí ha sabido eso? No que juegue, pero yo sé que sus niños por ahí lo han escuchado, ¿verdad? Compran, hermanos, ya sea la arma para pasar la dificultad o simplemente pasa el nivel. Así, lo paga. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un pago que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Un pago que a veces no valoramos, hermanos. ¿Por qué no lo valoramos? Porque lo tenemos algo olvidado a veces. Pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios con estar aquí. O hemos llegado a la conclusión de que no importa cómo yo viva, pero estoy en los cultos. Y pensamos a veces que por el estar aquí yo me merezco el cielo. Y en realidad no es así, pero inconscientemente muchos así lo creen. ¿Por qué? Porque hablan más sus hechos que las palabras. Su conducta habla más y cree. Y dice que con sus obras
él se va a ganar el cielo, porque usted ha escuchado allá en el mundo decir, ¿verdad? Cuando hace una buena obra de caridad, dicen, hoy te ganaste un pedazo del cielo, ya te ganaste el cielo. ¿Lo ha escuchado? O a veces cuando muere una persona le dicen, esta persona fue muy caritativa. Es una persona muy dadivosa, ¿verdad? Una persona que se quitaba el pan de su boca, dicen, ¿verdad? Y se lo daba al necesitado. De seguro está en la santa gloria de nuestro Dios. No importa que haya sido lo tremendos, que haya sido, vamos a ponerlo idólatra, ¿verdad? Porque si ponemos más pecados, habría que aumentar la lista, pero idólatra. Y pensamos que así se compró el cielo, portándose bien, que es parte de, hermanos, pero no es por obras, para que nadie se gloríe, pero sí ir a Olinda, ahí con hermana Nena da muy buen aire para que el niño esté un poco más fresco, porque sí está algo caluroso ahí en ese pedacito. Entonces, mi hermano, a veces hemos llegado a creer que con nuestras donaciones, que con lo que nosotros damos, nosotros nos merecemos el cielo y tenemos en poco. Vuelvo a repetirlo, no es de que lo diga, es que dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos, por su conducta, tú vas a saber si es verdadero o es falso lo que Él proclama y dice. Así que es bien importante, hermanos, que usted y yo hoy entendamos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y que verdaderamente seamos agradecidos, hermano. No porque nos dio lo que le pedimos, porque a veces solemos dar gracias a Dios por lo que nos dio y guay, y hasta contentos, y hasta, hermano, venga, mire mi nueva adquisición, ayúdeme a orar y guau, y tanto agradecimiento. Pero Dios lo que quiere es que le agradezcamos el haber dado a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Que usted esté aquí no por los beneficios, que usted esté aquí porque está agradecido. ¿Rescatarnos de qué? Eso es lo que se llama hoy nuestro tema. Fuimos rescatados, y usted podrá decir, ¿rescatados de qué? El mismo versículo 18 nos lo dice, de tu vana manera de vivir. De esa vida que a veces tenemos, hermanos, pero que no es reproductiva, no va a llegar a ningún lado, mi hermano. Lo que usted va obteniendo aquí en la tierra, no lo va a llevar a ningún lado. Pero lo que Jesucristo hizo por nosotros, el pago que Él dio por nosotros, eso sí nos va a llevar a la vida eterna. Eso sí vale la pena, como nos decían entre semana, cuidarla con temor y temblor y no tenerla a la ligera, hermanos. No tenerla como un relleno en mi semana. Hay gente, como nos están diciendo entre semana, que pasan días sin venir a la iglesia y están tan frescos, hermanos, en sus casas, ahí con sus aguas frescas. Yo desde aquí escucho la predicación y con las palomitas a un lado y el aire ahí y uno aquí sudando todo. Y pensamos que así, hermanos, está bien. Y esa es una persona mal agradecida, porque no sabe realmente o no valora realmente lo que Jesucristo tuvo que padecer por usted y por mí, hermano, para que usted y yo podamos estar aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y a unirnos con todos los millares y millares de ángeles y decir, digno es el Cordero que ha sido inmolado. Santo Él es, y estar aquí, hermano, porque una persona que ha entendido lo que realmente pagó por usted Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, usted no lo va a cambiar por un trabajo o una comida o por estar muy fresco en su casa. Usted no ha entendido lo que realmente se pagó por usted y por mí. Y un día, dice la palabra de Dios, mi hermano, que usted va a rechinar sus dientes, porque haber tenido la salvación tan grande y tan gratuita, y yo preferí cambiarlo como Esaú, por una comida, por un trabajo, por estar fresco en mi casa, allá que suden los hermanos, yo aquí, cómodo, que cabo lo escucho por televisión, que muchos he escuchado decir, no es lo mismo estar en vivo y estar a través de una pantalla, no es lo mismo, lo he escuchado, que no es igual.
pero aún así me sigo quedando en casa, ahí lo escucho. Fíjese bien lo que hacemos, hermanos. Fíjese bien lo que hacemos, que lo tomamos tan a la ligera, pero que un día, hermanos, nos vamos a arrepentir una y otra vez de lo que hicimos, hermanos. ¿Conscientes? Sí, porque hoy nos lo están diciendo. Conscientes de lo que estamos haciendo. Porque Jesucristo tuvo que sacrificarse, tuvo que dejar su gloria, hermanos, para venir a mostrarnos lo que necesitábamos usted y yo para ser salvos. Porque no era con oro o plata, como dice este mismo versículo. No te compró con oro. ¿Por qué? Porque era una costumbre, hermanos, de los judíos, comprar esclavos con oro y con plata. Y quien tenía más oro, quien tenía más plata, era el que compraba más esclavos y vivían cómodos, porque tenían gente quien les hiciera todo. Aún, hasta así, ay, qué bonito abanico, Gaby. Aún así, con ese abanico, qué padre, con ese abanico así, hermanos, tenían gente que estaban así, poniéndoles aire, porque tenían para comprar esclavos. Y Pedro le dice, no te compraron con oro ni plata, te compraron con algo más precioso y más valioso, alguien que nadie podía dar el precio, alguien que nadie tenía los requisitos, hermanos, para pagar la salvación que usted y yo hoy, muchos la tenemos como, el jueves voy, el domingo, si es que no se me presenta nada, porque si se me presenta algo, bueno, pues iré el próximo martes. Ruéguele a Dios que no venga Cristo cuando usted esté tan tranquilo en su casa. Porque dice que llanto habrá y dolor y angustia por haber menospreciado una salvación tan grande y tenerla así como que yo no lo pedí. Cristo quiso pagar por mí. Bueno, entonces es tiempo de que usted y yo valoremos lo que realmente Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que el apóstol Pedro dice aquí, ¿para qué fuimos rescatados? Dice, para que llegues a ser hijo de Dios. No es que porque ya tú dices que eres cristiano, ya eres hijo de Dios. Tienes que ir transformándote. Lo hemos estado diciendo últimamente. Tienes que ir cambiando. Tienes que ir dando frutos que se vean en tu conducta. Que verdaderamente estás, una vez me dijeron, bueno, usted me va a dar lo que yo necesito. Así. Dije, no, yo no, pero sí tengo un poderoso que te lo puede dar si clamas a Él. Y si lo necesitas, te lo da. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque dice, ¿por qué fuiste rescatado? Dice, para que seas hijo de Dios, hermano. No es de que usted lo grite y digan, y ahora soy hijo de Dios, y viviendo la misma manera de vivir, la de siempre. No se puede, hermano, no porque usted lo diga. Dice su palabra, no todo el que diga, Señor, Señor, será salvo, sino todo aquel que hace su santa voluntad. La de usted. No, todos los que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo son los únicos que van a ser salvos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que usted esté aquí reunido, escuchando la palabra, porque en casa, hermanos, la oímos, no la escuchamos. ¿Sí sabe la diferencia? Usted está oyendo, pero está lavando trastes, está barriendo, está en el baño, está viendo las notificaciones del Facebook, pero usted está escuchando, pero está ahí. Eso es oír. Oír. Que usted se va a levantar de ahí y no se va a volver a acordar. Pero escuchar es lo que usted hace aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos saca de toda distracción y nos trae aquí, nos quita todo lo que nos pueda distraer para que usted y yo escuchemos el mensaje que Él ha preparado para nosotros el día de hoy. ¿Y para qué? Para que usted y yo podamos ser salvos y ser hijos de Dios. Dice, para que sean rescatados, es algo que ya nos dice el texto y nos lo explica. De su vana manera de vivir, es decir, de una vida totalmente improductiva que no los lleva a ningún lado
Ellos, al vivir sin Dios, tenían una vida sin sentido, mis hermanos. Por eso el apóstol Pedro, unos versículos antes, dice: sean santos, como vuestro Padre que está en el cielo es santo. Y ya lo explicamos en cuando dijimos que hemos sido escogidos. Santo es cortar y apartar, apartado completamente. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo seamos sus hijos y que heredemos la vida eterna, porque todo hijo tiene derecho a herencia. Amén. Todos los hijos tienen derecho a herencia. Entonces, hay hijos y hay bastardos, dice el apóstol, allá el escritor del libro de Hebreos. Hay hijos y hay unos que no son hijos. Entonces, pero el deseo del apóstol Pedro es que usted y yo seamos, y del Espíritu Santo quien lo inspiró, que seamos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que heredemos, que heredamos lo que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. ¿Qué conquistó para nosotros? La vida eterna, mi hermano. ¿No le gustaría, hermano, gozar de esa vida eterna? A veces nos consolamos diciendo: se fue al cielo, cuando muy dentro de nosotros sabemos que no es así. Pero ojalá y este mensaje hoy nos ponga ese amor hacia nuestro Dios y amor hacia las almas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Así que dice que cuando uno nace de nuevo, dice el apóstol Pedro, que cuando uno nace de nuevo es natural, hermanos, vivir en santidad. Es algo natural, no es ni trabajoso, no es ni difícil. ¿Por qué? Porque se hace en nosotros una costumbre, una manera de vivir nueva. Y no es difícil. A usted ya se le hace difícil no tomar. ¿Verdad que no? A usted ya se le hace difícil no maldecir. No, porque es algo que ya está en nosotros. Es una forma de vivir. Y no se nos dificulta. ¿A quiénes? A los que hemos nacido de nuevo. No se nos dificulta tener una vida santa y apartada para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya nacimos, somos renacidos, dice la palabra de Dios, en Cristo. Así que, dice Pedro, insta a que sea hora de vivir en la realidad de nuestro rescate, de nuestra pasada manera de vivir en el pecado. Romanos 1:21, no lo busque. El apóstol Pablo ahí le dice a los mismos congregantes, por decirlo así, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si ya el faltar a la iglesia no te sientes mal, mi hermano, usted ya está en peligro de muerte. Si a usted se le hace muy fácil estarse comprometiendo cuando usted tiene una cita con su Señor, usted dice se entenebreció tu razonamiento, o sea, ya no lo entiendes, ya no te hizo mella, ya el Espíritu ya no te redargulló. Ya está así, en los últimos alientos, mi hermano. ¿Por qué? Porque nosotros debe de haber ese compromiso. Oiga, yo creo que muchos, lo hemos dicho muchas veces, muchos alguna vez fueron novios y nadie le impidió ir a su cita. Ni trueno, ni relámpagos, ni frío, ni calor, ni lluvia, ni, ni que la mamá le trancara la puerta porque había una ventana, ¿verdad? Y luego si estaba cerrada la puerta de enfrente, la trasera, ahí hay un patio, ahí nomás le digo al vecino con permiso, y vamos. Pero había que estar en la cita. Así debe ser nuestro enamoramiento con nuestro Señor Jesucristo. Que me dices que no, decía mi mamá, pues te quedas tú porque yo sí me voy. Y me llevo a mis hijos. Así. Si tú no quieres ser salvo, no lo seas, pero mis hijos y yo, vamos. Eso es, mi hermano. Estar enamorados de Jesucristo y estar agradecidos por lo que ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario.
Y eso es lo que quiere el apóstol Pedro, porque dice, pues habiendo conocido a Dios, qué tremendo, mi hermano, que después de haber conocido a Dios, y nos decían entre semana, y de tener una salvación tan grande y de gustar de todas sus bendiciones, al final, hermano, se vaya a quedar por no haber hecho sufrir por causa de Cristo, sufrir el aprobio, dice su palabra, sufrir el que nos desprecien por... Le compartía a nuestra hermana Olinda un testimonio de una mujer que se casó con su esposo, se hizo cristiano. Y cuando ella supo que su esposo se hizo cristiano, dijo, cuando él regresaba a mi casa, la puerta estaba cerrada, él se tenía que quedar afuera. Decía, ¿quieres estar con tus hermanos? Quédate allá afuera. Tú no entras a mi casa. Dice, y llegaban como las 3 o 4, ahí acomoden quién llegó. Y cuando llegaban las 3, dice, o las 4, hermanos, de la mañana, que yo sabía que se tenía que preparar para irse a su trabajo, le abría la puerta. Dice, y cuando él entraba, lo primero que hacía era hincarse en la cama y decir, gracias, Señor, por esta gran mujer que tú me has dado, porque sé que un día la he de ver predicando tu palabra. ¿Qué tal, hermano? Y dice, a mí me molestaba que en lugar de enojarse y decirme algo, él sin cara le dara gracias a Dios por mí. Y más que dijera, la he de ver predicando tu palabra. Hoy es pastora. Dice, y así estuve, hermanos. Cada vez que él se iba al culto, la puerta se encontraba cerrada. Y le abría hasta las 3 de la mañana, ya métete. Y se metía y a dar gracias. Dice, y gracias a ello, ahora soy salva y soy pastora. ¿Qué tal, hermano? Eso es sufrir. Pero hoy te parece que suplicáramos que nos dijeran no vas. Ah, bueno. Hasta parece que anhelamos oír esa palabra en nosotros. No vas a ir, tengo mucha hambre. Ah, está bueno, vestir y hacer de comer. Tengamos cuidado, hermanos, porque dice, nadie pagó por ti. Si antes se usaba para que tú compraras esclavos, hoy no. Nadie puede comprar lo que Jesucristo ya compró en la cruz del Calvario por nosotros. Así que dice aquí, pero no solo eso, fueron rescatados. Es por eso que el apóstol nos propone a que sigamos leyendo más adelante. Dice, si tenemos la necesidad de ser rescatados, es porque no es posible liberarnos por nuestra propia cuenta. Lo que nos tiene prisioneros es algo más fuerte que nosotros, hermanos. Dice que fue por esa razón que nos resultó necesario la intervención de un redentor, es decir, alguien que viniera a rescatarnos pagando por nuestros pecados. El apóstol Pablo nos dice allá a los Gálatas 3:13, nos dice de qué fuimos rescatados. Aparte de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Vano, que quiere decir que todo se va a quedar el día que usted y yo muramos. Todo lo que cambiamos por estar aquí en la casa de Dios y lo cambiamos, se va a quedar aquí, hermanos. El día que Cristo venga o el día que nosotros tengamos que irnos. El mismo Evangelio dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si se va a perder su alma? De nada sirve. Así que el apóstol Pablo nos dice allí a los Gálatas que fuimos rescatados también. O Cristo nos redimió, dice allí Gálatas, que le dije, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Si bien la palabra redención aparece innumerables cantidades de veces en la Biblia, hermanos, no es tan solo, es muy común en nuestro vocabulario, pero no es solo de decir, Cristo ya pagó como si se pagara un chicle, como si le hubieran pagado un chocolate. Le están hablando que le pagaron el viaje a la vida eterna, algo que nadie podía pagar. Y dice, la ley, en la ley tú estabas muerto, en la ley tú no tenías ninguna oportunidad de ser salvo, de ir al cielo. Dice un señor llamado puritano, dice Thomas Wicks,
Thomas Witts dice, observó y con toda razón que la redención es la obra más grandiosa de Dios. Grande fue la obra de la creación, fíjese bien. Sí, fue muy grande, pero más grande fue la redención por usted y por mí. Porque en la creación fue hecho todo por la palabra. Pero en la redención, hermanos, se tuvo que derramar sangre. Se tuvo que dar una vida por usted y por nosotros. Hemos escuchado personas, le dice a una persona, voy a estar toda la vida agradecida contigo porque me salvaste la vida. ¿Ha escuchado a aquellos que los rescatan del fuego o que los sacaron de que se estaban ahogando o qué sé yo, ¿verdad? Y hasta les llaman héroes y les dan medallas de honor, ¿verdad? Porque rescataron, porque salvaron a una persona. O nuestro Señor dio su vida por usted y por mí. Y rescatar, hermanos, es que se tenía que dar algo a cambio. O sea, se tenía que pagar un rescate. Usted ha escuchado cuando piden rescates. Y me imagino, voy a especular, que Jesucristo cuando tuvo mi compasión de nosotros, dijo, Padre, ¿qué es necesario hacer para que esta gente tenga una oportunidad de venir aquí donde estamos nosotros? Que alguien muera por ellos. Que alguien dé su vida por ellos. Así que ese era el precio, hermanos, de nuestra redención. Ese era el precio y era una de las características esenciales de la salvación. Trata específicamente con el costo de la salvación y de la forma como Dios recibió el pago. Con toda la gente esclava del pecado y estaba condenada por la ley. Si no son perdonados y reconciliados con Dios, hermanos, nadie puede ser salvo. Nadie puede ir al cielo. Dice rescatar, es la palabra clave en este pasaje. Este término significa comprar la liberación pagando un rescate o poner en libertad pagando un gran precio. ¿Por qué hablaba el apóstol Pedro con estas palabras? Vuelvo a repetirle, porque ellos tenían la costumbre de comprar esclavos. Entonces, cuando compraban los esclavos, la ley decía que a los 7 años el esclavo podía quedar libre si él lo deseaba. Quedaba libre. O se podía volver a comprar. ¿Cuándo se volvía a comprar? Cuando el esclavo decía, ¿sabe qué? Yo estoy muy a gusto con mi patrón, me trata muy bien, yo no tengo necesidad de irme a ningún otro lado, yo me quedo aquí con mi patrón a servirle toda la vida. Ya se lo hemos explicado, ¿verdad? Cuando ellos decidían hacer eso, bueno, ponían su oído allí en el marco de la puerta y se lo oraban, le hacían oradaban. Aquí un agujerito así como nosotros las mujeres y le ponían un arete de esclavo, que él había decidido quedarse para siempre en casa sirviendo a su Señor. Eso era la ley. Y Cristo vino a librarnos de la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía, hermanos, todo el hombre que pecare, toda alma que pecare, esa va a morir. Y Dios no cambia, hermanos. A pesar de que pasaron, que hoy ya no estamos en la ley, a pesar de que ahora ya no estamos bajo la ley, válgame la redundancia, aún así está todavía la sentencia. Toda alma que peque va a morir. No voy a cambiar de parecer, dice Dios. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y no porque tú seas muy buena persona, yo voy a cambiar de parecer y voy a decir que hoy tienen más valor tus obras que la sangre de mi hijo. O la vida que dio mi hijo por ti. No lo voy a cambiar. Así que, por la inmutabilidad de Dios, es el terror de los malvados. Dice, ellos temblaron. Dice, ellos temblarían si pensaran en esta característica divina. Oímos decir que vivimos en una nueva época, con nuevas ideas y nuevos valores, pero Dios, mi hermano, no ha cambiado. A pesar de que hoy nos digan, ven y pacta con Dios, ven y haz un pacto con Dios y ven y deja aquí. No, mi hermano, Dios sigue pidiendo el mismo precio. Jesucristo, para que usted y yo podamos ser salvos.
A Dios, hermano, no le sorprendieron. Fíjese que Dios siempre ha sabido, hermanos, que nosotros íbamos a necesitar de una salvación. A Dios no le sorprenden las noticias que salen en la mañana en los noticieros, ni todo lo que dicen los noticieros. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe su presente, Dios sabe su pasado y Dios sabe su futuro, mi hermano. Él sabe todo. Y Él no se sorprende de todo lo que está sucediendo el día de hoy. Él sabía que muchos iban a apostatar de su fe. Él sabía que muchos se iban a alejar de las cosas de Dios. Él sabe que muchos se iban a apartar para escuchar lo que quieren oír. Si allá les dicen que están bien, que con solo pagar sus diezmos y pactar con Dios ellos son salvos, ellos se van a ir para allá. Dios lo sabía, que iba a venir esa nueva era, en lo cual muchos iban a según a comprar su salvación, donando sus casas, donando sus carros o pactando con Dios. Porque el mismo apóstol Pedro habla de esos falsos apóstoles ahí en su misma carta. Y dice que van a hacer mercadería de ustedes. Por eso él primero dice, quiero que entiendas que Dios te rescató de tu vana manera de vivir. Dice, destacamos ahora que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Aunque la plata, hermanos, y el oro pueden ser purificados, cuando usted los coloca, dice aquí en el crisol, y los mete al fuego, y se le cae toda aquella escoria, quedan limpiecitos, con el tiempo eso va a volver a opacarse, va a volver a ensuciarse. Si usted tiene alguna vajilla de plata o de oro, cuando usted la quiere poner a su mesa, usted la tiene que limpiar y sacarle brillo porque se hace opaca. Dijo Jesús, y por eso está diciendo el apóstol Pedro, ni con tu oro, ni con tu plata vas a poder pagar tu salvación, porque tú necesitas ser limpiado constantemente, tú necesitas ser transformado constantemente. La luz de Cristo tiene que estar reflejada en ti, no cada domingo, constantemente. Tiene que estar en ti ese amor por tu Salvador, ese agradecimiento de su salvación, mi hermano, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que este versículo, el apóstol dijo también que habíamos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, y dice, ¿de qué? De la herencia de los padres, de una herencia que dejaron los padres. ¿Cuánta gente vemos decir, es que mi mamá así lo pidió y así va a ser? Es que mi mamá o mi papá fue lo que me enseñó y así va a ser, que pagando yo una manda o que ofreciendo mi cabello en ofrenda, porque ha visto que muchos van y dejan ahí sus trenzas de ofrenda. Ahora ya no las ofrendan, hermano, porque ahora yo veo por allí cerca de mi casa que dice, compro cabello humano. Así que cuídese cuando vayan en el camión, no le vayan a cortar el cabello, porque ya es negociable su cabello. Dice allí por mi casa, compro cabello humano. He sido tentada, hermano, no se crea. Métele tijera. Entonces, hermanos, pero dice el apóstol Pedro, no es con nada de eso. Dice que una vida sin Cristo es una vida vacía. Aunque usted compre y compre y compre cosas, nunca va a llenar ese vacío que se siente, hermanos. Dice, sin la redención de Cristo, no hay nada que carezca tanto significado como una vida humana separada de la redención de Cristo. Todo lo demás tiene algún propósito en este mundo. Cada animal, hermanos, cada planta, la luz, el sol, las estrellas, todo tiene un propósito de vida, todo lo tiene. Pero la vida del hombre sin Dios, hermanos, no tiene ningún propósito. La vida de Jesucristo dijo, ustedes sin mí, nada son. Usted no puede decir que es feliz sin la presencia de Dios en su vida. Si usted lo dice, hermano, usted miente.
Porque aún el mismo Jesucristo lo experimentó en la cruz del Calvario y era uno de los precios. El precio era que el Padre lo iba a abandonar, y fue lo que más le dolió a Jesucristo, saber que el Padre lo iba a abandonar, que iba a estar sin la presencia de Dios por causa de usted y de mí, por causa del pecado. Y si yo sigo permitiendo el pecado en mi vida, es que, hermano, es que a mí no me importa la presencia de Dios en mi vida. Es que yo no le doy ningún valor. Yo así, con mis obras y con ir y sentarme a escuchar y seguir en mi vana manera de vivir, yo así estoy bien y pongo ahí, soy feliz. Mentira. Porque la presencia de Dios lo debe de llenar todo en nosotros. Y si no tenemos la presencia de Dios, lo dijimos en tiempos atrás, usted debe de llorar y gemir, como lo hizo el rey David, y decir, vuélveme el gozo de mi salvación. Si usted ya no siente deseos de venir a la iglesia y se siente bien en casa, pídale a Dios y dígale, vuélveme el gozo de mi salvación. Escucho testimonios que dicen, hermana, caminábamos 3 horas para ir al culto. Y de regreso llegábamos a las 12 de la noche, pero llegaban felices porque estaban en el culto. Y hoy, hermanos, que tenemos carro, no venimos porque lo usamos para andar en otras partes. Lo usamos para andar, se nos ocurre comprar la despensa en día de culto. Se nos ocurren tantas cosas, mi hermano. Y Dios quiere que volvamos, hermano, que volvamos a esos tiempos donde yo recuerdo que mi papá parecía pastorcito, ¿verdad? Todos por delante, vamos, camine. Y que no nos quedáramos atrás, hermano. No, todos teníamos que ir adelante, y mi papá y mi mamá atrás de nosotros. Éramos 7, todos por la orillita de la avenida. Y si uno de nosotros se quedaba atrás, y mi papá se daba vuelta y vamos, para adelante. Pero había que llegar caminando. ¿Y hoy qué ha pasado, mi hermano? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Por qué le hemos dado poca importancia a este rescate que se pagó por nosotros? ¿Por qué no sentimos ese gozo de que lo decimos tan bonito, lo escribimos en Facebook? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida, vale más un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y lo escribimos tan bonito, pero desde casa. Eso es lo que ha sucedido hoy en día, mi hermano. Que ya nos conformamos nomás con escribirlo y listo, ya está. Y dice el apóstol Pedro, no hemos sido redimidos por cosas corruptibles, es decir, por ningún elemento de esta vida sin sentido y vacía. El hombre no tiene nada que ofrecer a Dios por su propia redención. ¿O usted tiene algo que ofrecer, hermanos, por su redención? Nada, no tenemos nada que ofrecer. Una de las cosas que aprende cuando uno está enfermo, hermanos, es que, dice aquí, es que Dios puede realizar las cosas sin la ayuda de nosotros. Cuando usted está enfermo, Dios sigue obrando y sigue haciendo, mi hermano. Dios siempre ha hecho las cosas sin nuestra ayuda y va a continuar haciéndolo. Dios quiere enseñarnos que lo que uno hace no es tan importante como uno cree. Y a veces cuando uno está enfermo, puede aprender una lección, y es que es necesario que suframos tantito. ¿Para qué? Como le decía al principio, para que el carácter de Dios se vea en usted. Ya es tiempo, iglesia. Ya es tiempo de que se vea en nosotros que verdaderamente amamos a nuestro Dios. Estos grandes hombres dieron su vida. Dieron su vida por usted y por para que quedara esto escrito, pero Jesucristo dio su vida para que usted y yo tengamos la oportunidad de ser herederos, que usted y yo tengamos la oportunidad de ser hijos de Dios, no dejando de hacer las obras, porque los salvos hacen obras, porque al final vamos a ser recompensados por obras, pero no salvos por las obras.
muy diferente una cosa de la otra. Las pruebas de la vida nos moldean, es decir, que nos forman de acuerdo a la manera que Dios quiere que seamos para Él. ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer o añadir para redimirnos a nosotros mismos? Pues la verdad que nada, mi hermano. Pero entonces, ¿cómo podemos redimirnos? Bueno, el mismo apóstol nos dice, pero cuando a la redención se haya presentada en 3 palabras principales. Una que dice agoraxo. ¿Qué significa la palabra griega agoraxo? Comprar en el mercado. Porque antes a usted lo exponían, no, bueno, a nosotros no. Antes a la gente lo exponían en el mercado. Usted ha leído la historia de José, que lo pusieron en el mercado y ahí los escogían para, que lo querían para la cosecha o algo, obvio que iban a buscar un hombre robusto, fuerte, que le sirviera para la cosecha. Si lo quería para el servicio de compañeros del rey o qué sé yo, los buscaban y en el mercado estaban, hermano. Allí estaban. Usted puede ver al profeta Oseas, fue a comprar a su mujer en el mercado. Usted necesitaba a alguien, usted tenía el dinero, iba y lo compraba. Nosotros estábamos vendidos al pecado, hermanos. Estábamos a la venta. Y eso es lo que significa. Dice ahí Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Y como estábamos vendidos al pecado, la palabra de Dios dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ahora que estábamos nosotros vendidos al pecado, ahí hay una palabra que dice allá en San Juan 3:18 y 19, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuántos prefieren seguir, hermanos, en la oscuridad, en el pecado, que recibir el pago que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Preferimos seguir viviendo esa vida allí de pecado, mi hermano. Pero Cristo sabía, Dios sabía que usted y yo íbamos a necesitar de una salvación, que usted y yo íbamos a necesitar de un pago. Dice ahí el versículo 19, que por su sangre preciosa, la vida entregada por completo, nos dice ahí el apóstol Pedro, allí en el 1:19. A ver, léamelo porque aquí no lo escribí. 1:19 de ahí de Pedro. Amén, dice que se iba a necesitar un cordero sin mancha. Y por eso había necesario que alguien pagara, dice aquí, pero sujeto a la redención por la compra que hizo el Redentor con el precio por su sangre. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, hermano, y no solo en vuestro cuerpo, dice, en vuestro espíritu, que mi vida, hermano, glorifique a Dios, que la gente diga, qué bonita hermano, qué bonito hermano, mira qué bonita vida tiene, que quisiera yo vivir como él, ir a su iglesia y ser como él es. Glorificarlo en mi cuerpo, pero glorificarlo también en mi espíritu, que mi espíritu también adore y glorifique a Dios. Y Pedro dijo, es necesario que haya un cordero que venga a pagar por nosotros, porque dice allá, la segunda palabra es exagoraxo, comprar sacando del mercado, es decir, comprar y sacar para no volver a ser vendido, mi hermano. Usted ya Cristo lo compró, y como Cristo ya lo compró, usted no tiene por qué seguir viviendo en pecado, o seguir viviendo o haciendo lo que usted hacía antes sin Cristo. Amén. Porque Él nos compró y nos sacó y dice, ya no están más vendidos al pecado. ¿Qué quiere decir? Si usted peca, hermano, es porque usted no ha nacido de nuevo. Si usted sigue pecando, es porque aún no ha sido renacido.
Si usted sigue comportándose como si no le importara la salvación, es necesario nacer de nuevo para que estemos pegados a Él. Dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1, 13 y 14, dice, Dios también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es Cristo, hermanos. Hemos sido rescatados. Él nos ha llevado, fíjese bien, nos ha llevado del peligro a la seguridad, de un poder y destino a otro, de la muerte a la vida, mi hermano. Cuando usted estaba sin Cristo no sabía ni a dónde iba. Decíamos, vamos al sepulcro. Pero de ahí a dónde más, hermano. Está tremendo vivir sin un sentido, ¿verdad? Está tremendo vivir sin un objetivo. Yo pienso que todos cuando planeamos y hacemos algo es porque queremos ver o recibir algo. Recibimos la vida, pero Dios nos cambió el destino, hermanos. Estábamos destinados a la muerte eterna, pero Cristo vino y la cambió para vida eterna. Estábamos en un mundo inseguro, porque no había seguridad a dónde iba a ir usted al final. Pero hoy Cristo cambió ese rumbo y dice, de ese peligro, ahora te doy la seguridad de que cuando tú mueras, tú vas al cielo. Y por eso, al menos yo, no le temo a la muerte, hermanos. Yo no le temo, ni siquiera le digo, ay no, Señor, hoy no, estoy tan joven, no. Yo le digo, Señor, si es hoy, pero ya, vámonos. Porque no tengo miedo, me ha dado esa seguridad, que el día que yo parte de aquí, inmediatamente yo voy a estar con el Creador. Esa es la seguridad que Él me ha dado. Por eso no temo a la muerte, ni siquiera le digo, espérate, más años. No, mi hermano, a la hora que Él diga, yo estoy listo para la hora que Él diga. Y si es ahora con más ganas, ¿verdad? No le añade tanto pecado a la lista, mejor así. Entonces, eso es lo que hace Jesucristo en nosotros, nos da esa seguridad de la vida. Y aquellos que han sido rescatados del pecado, dice, son más capaces de ayudar a otros. Dice el Salmo 49, versículos 7 y 8, dice, ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Sí dice así, hermanos. Sí se me suena, pero sí dice así, ¿verdad? Salmos 49, 7 y 8. Fuertecito, no les oigo. Ninguno de ellos. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. Nadie puede pagar por usted a Dios. Nadie. A veces los papás creen que porque ellos ya son salvos, sus hijos son salvos. No, usted no puede pagar por ellos. O a veces cree la esposa que porque ella es salva, el esposo ya es salvo. No, la esposa no puede pagar por él. O cree el esposo que con él estar aquí y alabar a Dios y glorificar, ya con eso la esposa es salva y los hijos. No, mi hermanos. No, usted no puede pagar, dice nadie podía pagar nada a Dios por el rescate. Solamente Dios había dado un requisito. Y ese no lo podíamos pagar con oro ni plata, ni con todo el dinero, hermanos. La humanidad no tiene nada con qué pagar el precio de los creyentes. Dice, sabía que nadie había sido rescatado, dice, de cosas perecederas. El precio de la redención no fue pagado con metales valiosos. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para redimirnos a nosotros mismos? Nada. ¿Cómo podemos ser redimidos? Solo con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en los siguientes versículos, hermanos, dice, al leer el versículo, nos pone a pensar en el hecho de que el costo de la redención de un alma debe de ser bastante alto. No podemos acumular riqueza suficiente para pagar el rescate del alma de nuestro hermano. Dios mandó a su pueblo de Israel, fíjese, les decía, vas a traer un cordero, cuídate de que no tenga mancha alguna, que sea
primogénito, y tú vas a derramar su sangre para cubrir tus pecados. Así lo había pedido Dios, pero dice su palabra que eso ya no fue suficiente. Para Dios eso ya no fue suficiente. ¿Por qué? Porque ya se lo habían hallado. Yo peco, compro mi cordero, lo derramo, listo. Peco, compro mi cordero, lo derramo, listo. Y hoy en día sí queremos, hermanos, seguir pecando y que acabo pido perdón a Dios y listo. Y seguir pecando, que acabo pido perdón a Dios y listo. O muchos dicen, ya al final, cuando yo vaya a morir, yo pediré perdón. Pero podrá, hermanos. Ese es un riesgo tremendo. Dice Hebreos 10:4, cuando vino el momento, Dios sabía, hermanos, que iba a haber un momento. Dios mandó a su pueblo Israel, dice, que lo cubrieran, pero iba a llegar un momento en que el Mesías iba a venir, hermanos, y iba a dar su sangre. O sea que ya la sangre de los toros cabríos y de los cabríos ya no era suficiente. Dice, va a llegar el momento en que alguien dé el pago, en que alguien dé una vez y para siempre el pago por la humanidad. Y nos dice Hebreos 10:4, cuando vino el momento indicado por Dios, fíjese bien, porque Dios nos tenía que, hermanos, ¿cómo se puede? Demostrar que usted y yo éramos pecadores, demostrarnos que necesitábamos una salvación y un rescate. Dice, y cuando vio que era el momento, vino el Mesías, dice allí la palabra de Dios, Jesucristo el Mesías, vino al mundo para pagar con su sangre preciosa el precio que nosotros no podíamos llegar a pagar nunca. Y cuando allá en los evangelios Lucas relata que cuando Jesucristo resucitó, dice, pero nosotros esperábamos que Él debería de redimir a Israel de sus pecados cuando resucitase. Ellos tenían la esperanza en Cristo, en Jesús, y dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que Pedro el pescador dice ahí en el versículo 19 que solamente con su sangre él podía, hermanos, pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy en día hay muchos cantos que ya hacen, hermanos, y ya no ponen la sangre de Cristo. Han eliminado esas palabras de la sangre de Cristo. Ahora los cantos de hoy en día que se venden por cantidades, hoy no, hoy le dicen que usted es un vencedor, que usted puede vencer, que en usted está un poder, soy más que vencedor y me han dado el poder. Y ya lo canta, hasta la gente sin Cristo ya los cantan, porque ya no va la sangre de Cristo ahí, porque ya no va el nombre de Jesús. Esa es la nueva era. Y la nueva generación, hermanos, está creciendo con eso, con que nadie pagó. Solamente cree y listo, eres salvo. Pero la frase que se completa allí en el versículo 19 dice que tenía que haber un cordero sin mancha. Y Pedro había andado 3 años con Jesucristo, lo conoció, hermanos, lo conoció día y noche. Y mismo Pedro da testimonio y dice, ese Jesús, el hijo del carpintero, Él es el único que puede pagar por nosotros. Él es el único sin pecado, porque viví, estuve con Él, anduve en la barca con Él y pude ver y testifico que Él es el Hijo de Dios y que es el único que puede pagar por usted y por mí. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Nadie más, dice el apóstol Pedro, ni tu oro ni tu plata, nadie. Yo testifico que ese Jesús es el único cordero sin mancha y que puede pagar por nosotros. Todos lo que tuvo que dar testimonio de Cristo fue el sufrimiento, hermanos, y el final, su muerte en la cruz. Él dijo que no habíamos sido redimidos con oro, plata, sino con la sangre. Y no solamente la sangre, hermanos, no solamente la Biblia nos dice, y Jesús se desangró y listo. No, tuvo que haber un sufrimiento, tuvo que haber una abnegación de su vida, tuvo que dar un buen testimonio. Dice Gálatas 6:14, pero lejos de mí está el jactarme, dice el apóstol Pablo, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así como la cruz es una expresión que incluye toda la obra salvadora de Cristo, asimismo la cruz incluye la sangre. No es un líquido mismo que limpia a los creyentes del pecado, sino es la obra redentora, todo, hermanos. No solamente era la madera o la cruz, que muchos la tienen ahora sí, era todo el complemento, todo lo que iba a padecer allí en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Cuál fue el rescate que Dios pagó para salvarnos, hermanos? Nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo. Cuando dijo Dios, ¿cuál era el precio? Jesús dijo, yo voy y doy el pago por la humanidad para reconciliarnos con Él. Yo voy y me doy en expiación por sus pecados. Nos amó tanto, dice, que murió en la cruz y que resucitaría de entre los muertos para poder rescatarnos. Así que, dice, así de valiosas somos para Él. Nosotros podemos medir nuestro valor por lo que Dios pagó por nosotros. Y dice el versículo 20, que ya había sido predestinado desde antes, hermanos, que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Dios planeó mandar a su Hijo como el Redentor encarnado, antes de la fundación del mundo, antes de crear a Adán y Eva, antes de crearlo todo. Dios sabía que usted y yo íbamos a necesitar un Salvador. Él sabía que usted y yo íbamos a necesitar la vida eterna. Así que la siguiente palabra es lutros. La palabra griega es lutros, que significa soltar y poner en libertad. Desde el sustantivo es lutrus. Dice Lucas 2:38, dice, esta presentándose en la misma hora, dada gracia a Dios, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando Jesucristo nació, dijeron, este va a ser el Redentor. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido la vida eterna. Esta frase de destinado quiere decir que Dios ya lo conocía desde antes. Dios sabía, hermanos. Y nosotros lo podemos ver ahí en Génesis, en el Edén. Ya hablamos de la predestinación, ya hablamos de la elección. Dios tenía ese plan desde antes, sabía que se tenía que dar un pago por la humanidad. Sabía que nos iban a quitar la vida eterna y que ahora usted y yo la tenemos que tomar de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un corazón más grande que todo el universo, dice su palabra. Dice, saber si el conocimiento viene antes o después, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, que nuestro Dios ya lo sabía, y que allá en Génesis, hermanos, dice, Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo y que fue manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros, expresándonos con mayor claridad. Podemos decir que la cruz de Cristo no fue como una ambulancia enviada, hermanos. Ya Dios ya lo sabía, no es que Dios vio todo el pecado y dijo, ay, hay que buscar una solución, hay que buscar algo, ¿cómo lo podemos redimir? No, hermanos, ya estaba todo dicho. No fue algo que llegó. Nuestra caída no fue un accidente, era algo que ya estaba escrito y que Dios ya lo sabía. Así que la muerte de Cristo no fue un accidente, sino que el Padre, dice, no solo se asombró cuando Adán y Eva pecaron, sino que dice, Él no tardó en arreglar las cosas. ¿Cómo? Bueno, sacrificó un animalito para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez. Dice Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por los pecados. Así que lo podemos ver también allá en Génesis 4:4, cuando Caín presentó su ofrenda, aquel becerro, aquel primogénito. Y dice ahí en Hebreos 11:4 que para Dios, fíjese, en Génesis 4 dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel más que la de Caín. Y Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque dio derramamiento de su sangre, hermanos. Así que
Allá en Génesis 22:7, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, que viene siendo el hijo de la promesa, Isaac le hizo esa pregunta y le dijo: Padre, ya está todo, Padre, ya está la leña, ya está el altar. ¿Dónde está el cordero que ha de ser sacrificado? Y cuando él iba a levantar, a levantar su mano, bueno, Abraham le respondió: Dios proveerá el cordero. Y no le estamos hablando de un muchachito de 17 años, hermanos. Era un hombre ya mayor, Isaac. Sabía cómo se hacía un sacrificio en el altar. Sabía cómo se ofrecía. Y cuando le pregunta dónde está lo que vamos a ofrecer en holocausto, dijo: Dios proveerá. Y muchos años más tarde, muchos años, hermanos, Juan lo declara y lo revela y le dice, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, era el único que podía dar el pago por usted y por mí. Y Pedro lo testifica y lo dice ahora: ya fuiste rescatado de esa manera de vivir. Valora tu salvación, vive para agradar a Dios. Agradécele todos los días de tu vida la salvación que hizo por ti en la cruz del Calvario. Dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes? Todos los que creemos. ¿Quiénes creemos? Los que nos apartamos para vivir una vida santa. Esos somos los que hemos creído y somos los que vamos a recibir la vida eterna. Así que mi hermano, no se dio por cualquier cosa por usted. Se dio el Hijo de Dios y se derramó toda su sangre para usted y por mí. ¿Para qué? Para ser limpios y ser aceptados en el trono de Dios. Y Juan lo vio en Apocalipsis, como lo decíamos al principio. Juan lo vio, dice Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solamente Él es digno, hermanos, de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Dele un fuerte aplauso y pongámonos en pie y démosle gracias. Póngase pie, hermanos. Vamos a darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por ese precio que diste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Enséñanos a valorar ese precio que tú diste por nosotros, que no solamente lo digamos con palabras y digamos: gracias al Señor que me salvó y me rescató, sino que en nuestro cuerpo, Señor, con nuestro espíritu, testifiquemos y te demos gracias y nos unamos a esa alabanza y digamos: digno, digno, digno eres el Cordero que fue inmolado. Porque cuando Juan lloraba y lloraba y lloraba porque no había quien pagara por la redención de todo ser humano, todos éramos destinados al lago de fuego. Pero, Señor, hubo alguien, se oyó una voz que le dijo: Juan, no llores. No llores, porque hay alguien que se ha guardado limpio y puro. Hay alguien que está dispuesto a dar su vida por la humanidad. Y es el Cordero inmolado. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se ha dado, que dijo: tú no me quitas la vida, yo la doy en remisión por sus pecados. Y en la cruz del Calvario no fue desangrado, sino que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hecho está, ha sido pagada la deuda. Aquello que lo separaba de ti, ahora lo reconcilio contigo, lo limpio de todo pecado, para que sean, Señor, puedan entrar, sean hijos tuyos y puedan entrar y disfrutar de esa presencia
que nos separaba y que ahora podemos sentir tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo, por revelarnos todo lo que tuvo que padecer Jesús y el precio que se dio por nuestra salvación. Preciosa sangre que se derramó por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén.